¿Cómo es esa estructura conceptual? En ese sentido? Ahí me baso un poco en un autor que me gusta mucho, que es Frank Fanon. Frank Fanon era un psiquiatra médico. No es que yo tenga mucho contra, hay médicos muy brillantes cuando dejan de hacer esa medicina orgánica. Frank Fanon era un psiquiatra médico de Martinica, negro. Bueno, él no era negro, era un mulato, ¿verdad? Era un mulato, hijo de negro y blanco. Y Fanon dice: lo peor que nos hizo la colonización a estos pueblos, porque Martinica fue colonizada por una colonia francesa, nosotros fuimos una colonia española. Lo peor que nos hizo la colonización es que nos hicieron pensar como ellos. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, yo a veces le digo a los estudiantes en clase: miren lo que es la colonización. Hay veces cuando uno escucha frases como esta: se casó bien. ¿Qué es casarse bien? Casarse bien es, ejemplo, si se casó con un italiano, eso es como ganarse la lotería, algo así. Aunque el italiano sea un desastre, pero como se casó con un europeo y blanco, eso ya es un buen partido. La otra frase es, yo a veces le pongo el ejemplo: mira, yo me llamo Jairo Gallo, más latino no puedo ser. Además bajito, cabello negro, ojos, soy un mestizo. Si esta misma clase la diera alguien que se llamaba John Smith O Zizek. o Zizek, entonces ¿cómo se escucharía? No, se escucha mejor, profesor. Usted, si yo estoy dando esta misma clase y al lado está la misma otra clase con el mismo nombre, con los mismos títulos, con la misma experiencia, ¿ustedes dónde entrarían? ¿Alguien que me dicen? A la del europeo, a ver, porque él sabe más. ¿Por qué? ¿Por qué sabe más? ¿Por el apellido? Si eso no es imaginario, si eso no es un acto colonizador, entonces ¿qué es? Nos enseñaron a pensar como... Eso fue lo peor de la colonización. No solamente que mataron a mucha gente, nos impusieron sus ideas, ¿no? Sino que también nos hicieron pensar como ellos, como es la única verdad, ¿no? Yo lo siento, sí, yo voy a meter en terrenos aquí un poco... aquí había unos dioses, nos guste o no nos guste, había unos, incluso con mucho más antigüedad que el dios blanco occidental. Y a los indígenas los mataron por eso. Esa fue la historia. Si no los creen, váyanse a Cartagena, a la Inquisición, a decir mentira. Y váyanse de Boyacá a todos los centros de la Inquisición, de la Santa Inquisición, donde mataban a todo aquel que pensara diferente. Y nos terminaron convenciendo que solamente había un Dios blanco. Ojo, yo no estoy construyendo la concepción de Dios, estoy construyendo la concepción de Dios blanco. ¿Por qué lo digo? Porque a mí en el colegio, cuando estaba en primaria, me dibujaban a Dios blanco y de barba. Esa es la imagen que me hacían de Dios. Primero porque Dios no puede tener imagen, pero bueno, esa es la imagen que me hacían de Dios. Y yo no sé si alguna vez me pregunté: ¿y por qué no puede ser negro? ¿Por qué no puede ser indígena? No, tenía que ser blanco, ojos azules, que es la imagen que hay de cierto Jesús por ahí. Es decir, si eso no es colonización, entonces ¿qué es? Imagínense cómo sería pensar si hay un Dios que es ojos azules, rubio, blanco. Entonces ¿dónde quedamos nosotros que somos mestizos, más o menos morenitos? No seríamos imagen y semejanza entonces de ese Dios, me imagino. Es la discusión, si eso no es colonización, si no, eso no es psiquismo colonizador, que es lo que dice Frank Fanon, entonces ¿qué es? Y esa es la importancia de ese racismo. Es decir, yo también he escuchado frases, incluso no he escuchado en la cotidianidad: mejoró la raza. ¿Qué es mejorar la raza? Casarse con un blanco, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, yo creo que ahí eso que tiene que ver con la historia incluso de Peñalosa. Yo creo que parte del problema de Peñalosa en Bogotá es que es un blanco, piensa como blanco y se cree viviendo en los países de los blancos. Antes ayer, yo a veces digo una frase como que: uy, no se ayuda de Peñalosa, tras que está haciendo una revocatoria. Ayer lo entrevista nuevamente y otra vez dijo una cosa de que: ¿ustedes creen que es una revocatoria de países avanzados? Eso lo tiene Ecuador y Colombia, algo así. Tiene una manera de pensar como si estuviera viviendo en Suiza. Yo no sé, a veces yo creo que él quiere convertir a Bogotá en la París. Yo no sé qué idea tiene en la cabeza. Y él piensa que como ellos está viviendo en ese mundo
Y lo peor no es que lo piense él, bueno, él puede pensar lo que le dé la gana, es que algunos lo eligieron para que pensara así. Es decir, un gobernante para un contexto que no es el nuestro, pensando con lógica que no son nuestras, y toda la frase que dice, no, vean las frases que dice, por eso es que el psicoanálisis es importante, porque uno analiza las frases, las palabras. Eso en las ciudades avanzadas no hay eso. Pero ¿cuáles ciudades avanzadas? A ver, estamos hablando de nuestra ciudad y nuestros problemas. A mí qué me importa si en París hay o no hay tal cosa. Yo quiero ver por qué aquí no sirve. Y por qué esa idea sí nos sirve o no nos sirve. Porque usted no está gobernando a nosotros, no a los parisinos. A ver, yo creo que eso es, yo creo que es un racismo claro. Peñalosa pertenece a una familia que fueron políticos, su padre fue político, fue ministro incluso, fue embajador por eso es que Peñalosa nació en Washington, porque su padre era embajador de Estados Unidos, embajador de Colombia en Estados Unidos, y por eso nació en Washington. Y él sigue pensando que está en otro país, algo así. Ese es el gran problema de Peñalosa. Él sigue pensando en otro contexto, en otro mundo, algo así. Y nos quiere venir a convencer que los demás que pensamos diferente somos una especie de indios brutos, algo así, ignorantes. No sé si se acuerdan la famosa frase que dijo que los metros subterráneos eran unos orinales, algo así. Que lo que él pensaba era lo mejor del mundo, algo así. Es decir, tiene esa prepotencia, ese cinismo de blanco, colonizador. Claro, nos está hablando una partida de imbéciles que no sabemos nada del mundo, algo así. Y él sí, el único que sabe es él. Bueno, el único que ha viajado es él. Bueno, el único que ha estudiado, entre comillas, no, eso sí es mentira, pero bueno, es él. Cosas como esas. Pero bueno, yo creo que también me gustaría, me cuesta trabajo hablar del libro, ya creo que Francisco dijo muchas cosas de ese libro. Bueno, hay unos capítulos. Hay preguntas. Si no lo han leído, tocaría incitarlos a ellos para que vean que el libro tiene una temática. Él tiene, tú acabas de mostrar un tema ahí, es el tema famoso del racismo, precisamente. En Bogotá, en Colombia, yo comienzo a hacer una historia porque la chicha fue prohibida. Las chicherías en Bogotá fueron prohibidas durante los años 30 y 40 del siglo XX. Y tiene ilustraciones, claro, pruebas, ahí están las imágenes de cómo se colonizó. Hay una publicidad de un sacerdote dándole cerveza a un niño, años 40. Sí. Este cura, ¿cuál era la idea? Que la bebida de la civilización era la cerveza. Bavaria. ¿Por qué? Bavaria, gran fábrica de cervezas, Bogotá. Pilsener, Doppel, Stout, Martin, La Pola. Y el padre está con un bebé dándole cerveza. Entonces, ¿por qué? Era normal. Porque la cerveza era alemana, y si era alemana, era la cerveza de la civilización. La gran fábrica de cervezas más grande del mundo fue la cervecería de África. Y cuando los franceses colonizaron África, le hicieron creer a los negros que tomar cerveza era cosa de negros y que lo fino era tomar vino. Hacer un vino en comparación con hacer una buena cerveza, hay una diferencia entre hacer una papa al vapor y hacer un soufflé complejo. La cerveza demanda una complejidad y una técnica y una sabiduría y un arte que el vino no lo necesita, pero nos han hecho creer que lo fino es el vino. Están equivocados, lo fino es la cerveza y la chicha. Entonces la chicha fue prohibida porque era la cerveza. Además que hay unas imágenes de, ejemplo, la chicha embrutece y sale un burro en el cerebro, dentro del cerebro. Ahora podría Maduro. Sí. La chicha embrutece. La chicha engendra el crimen, sale un cuchillo ensangrentado así. Y la chicha No tome bebidas fermentadas. Claro, y se decía que la chicha causaba todos los males del mundo, así como la FARC. Bueno, más o menos era la chicha, siempre buscando un solo culpable, algo así. Entonces, las cárceles se llenan de gentes que toman chicha. Sí, la chicha era causa de todos los males. Entonces, aquí un ejemplo, claro, y un cura representa la verdad católica romana, así, blanco, dándole cerveza a un niño rubio, incluso rubio, además que llama la atención que es rubio, no sé, como que viven, ese es un niño que no existe en este mundo, un niño rubio dándole cerveza,
diciendo esto sí es la bebida que nos va a sacar de su desarrollo, algo así. Porque si los alemanes son desarrollados, toman cerveza, nosotros tenemos que tomar cerveza. Es que la historia aquí es cómo la cerveza le hace a la chicha lo que el vino le hizo a la cerveza. Ese es el punto fundamental. O sea, cómo la cerveza, por razones económicas, le hace a la chicha lo que el vino le hizo a la cerveza en África. De todas maneras, son cuestiones de tipo capitalista. Y tiene unas lógicas y unos órdenes. Entonces, eso es lo que yo quiero como que mostrar. Y pensemos, esta realidad, esas verdades que nosotros tenemos hoy en día, son construidas, muchas sí, y tienen unas lógicas de construcción. Desde coloniales, unas lógicas de una verdad que se nos impuso, y esas verdades siguen imperando hoy en día. Algo así. Ahí se trabaja eso, bueno, se trabaja otras cosas, ya que también Pacho mencionó a lo largo de su presentación. A mí sí me gustaría como tener un conversatorio breve, no sé cuánto tenemos, que la gente pregunte cosas. O sea, allá la fiesta empieza a las 9, pero los que tienen tiempo aquí pueden quedarse con nosotros, apenas son las 8:20, entonces vamos a que la gente hable y conversemos más de las preguntas que quieren hacer a Jairo acerca de la... No voy a decir que compren el libro. No, compren el libro. Está bueno, el libro está bueno. ¿Cuánto está? Está en 40,000 pesos. 40, por motivo de lanzamiento. 40. ¿Y el precio normal? No, en librerías. Todavía no se ha ido a la librería, que ese todavía es Eso queda como en 50 y pico. No sé, eso es una cosa que hay que negociar con las librerías. Bueno, entonces, preguntas, comentarios, hablemos, porque se han tocado puntos y no apenas intervino. ¿Pero se alcanza hasta allá? Sí. Primero, felicitarte por tu brillante lucidez. Tu brillante lucidez. En este país muy difícilmente podemos encontrar personas auténticas. Yo admiro la autenticidad porque yo soy auténtico. Soy sociólogo y me he deleitado con la brillante, peculiar y original exposición del doctor Fadul y la tuya, porque has tenido el tino, la genialidad de escrutar lo que es el alma del colombiano, y lo has hecho desde un campo que se presta para ello, que es el psicoanálisis, la psicología de la colombianidad. Una colombianidad bastante compleja. A mí me gustó una expresión del profesor Fadul: los hombres no somos manada. Los hombres no somos manada. El hombre es el ser más complejo que hay. Y ese libro nos va a poner a pensar, a reflexionar mucho para el autoconocimiento que necesitamos los colombianos, que no lo tenemos. Nosotros creemos que conocemos nuestros problemas y que nos conocemos, pero que va. Yo lo doy en la clase de sociología y hablo de esos temas, por eso estoy conmovido, por eso digo, caramba, no estoy solo. Hay profesores que están pensando como yo. Por eso estoy emocionado. Y esos dos conceptos, ciudad y sujeto, vamos a decirlo en términos castellanos, ciudad y sujeto, es necesario profundizarlo no solamente del psicoanálisis, de la sociología, desde la antropología, de la política. Porque si hay algo que tiene este país, y ahora me pongo en clave de sociólogo, es la carencia de conciencia ciudadana.
Para que haya policy, para que haya ciudad, tiene que haber una materia prima que se llama el ciudadano. En Colombia no existe ese sujeto. No existe el ciudadano. Por eso nos pone a pensar. ¿Y cómo no existe ese sujeto? ¿Verdad? Existen aglomeraciones, conglomerados urbanos que vivimos juntos pero no convivimos. Y en la ciudad, los griegos nos enseñaron, hay que convivir. Y en las ciudades colombianas y en Colombia no convivimos, mal convivimos por una serie de factores de diferentes circunstancias económicas, culturales, de discriminación, de segregación, de un estado prácticamente fallido, que no ha cumplido con su misión, que es la de integrar a esta sociedad, de formar la colombianidad que necesita. Quiero dejarlo hasta ahí para no aburrirlo, pero Jairo, te felicito. Ojalá siga en esa línea auténtica de formar nuestro pensamiento propio, porque la colonización nos tiene también un poco limitados. No nos atrevemos a ser originales y tenemos que atrevernos a ser originales. Yo creo que esa sería una de los mensajes que tú, en lo poco que he podido escucharte, que voy a tener el agrado de leerme ese libro, he podido inferir que tú envías en ese texto. Bueno, gracias. Me hiciste acordar, cuando yo iba a publicar este libro salió independiente también, que no es una editorial independiente de una persona que trabaja en Bogotá, con una serie de temas que están publicando ahora estos libros. Y mucha gente me decía, pero ¿para qué vas a publicar un libro? Si ya los libros no se usan, algo así. Ya ahora hay otras cosas. Y yo, no sé, como que este libro para mí es algo como una apuesta. Voy a seguir publicando otros libros, a pesar que en esta época parece... Uno escucha muchas frases como que los jóvenes no leen. No sé, yo creo que sí, acá hay jóvenes, incluso aquí atrás hay unos muchachos ahí, los vi jóvenes con unos libros. Sí leen. No serán muchos, bueno, sí, me imagino que no serán todos. Pero sí hay unos que les interesan estas cosas. Incluso, alguien me decía, ¿por qué no sacamos digital? Sí, digital sería más barato. Sí, pero no es lo mismo leer un libro digital que leer un libro en la mano. Yo tengo libros digitales, incluso tengo libros digitales y los tengo en físico. El digital es como para buscar una referencia, algo, pero el placer de un papel, eso no te lo da el digital, nunca. No, yo no sé si seré ya, estoy hablando como otra generación, puede ser que ya estoy hablando ya con cierta edad, no soy tan joven, pero bueno, pero yo no puedo, es decir, es más, no me queda, porque no solamente es lo que dice el libro, es la sensación del libro, el papel, contigo que hace como que construye un conocimiento. Entonces por eso es que se me dio por publicar un libro. Y bueno, este es el tercer libro, igual no es el primero, pero yo lo siento como una apuesta ya. Yo el último libro lo publiqué en el 2011, ahora estamos en 2017, duré 6 años, porque yo creo que ya esto es, ya aquí pareciera a mí, yo creo, que yo comienzo a construir un pensamiento propio. No sé si eso sea cierto o no, yo creo que sí. El tiempo dirá si es propio o no. Y de aquí en adelante voy a comenzar a construir un pensamiento, a ver si podemos pensar por nosotros mismos, algo así. Y pensar por nosotros mismos en nuestros problemas. Esto para mí es pensar en nuestros problemas, no los problemas de los gringos. Bueno, sí, Trump está allá, bueno, sí, podemos pensar como un ejemplo, pero nosotros tenemos unos problemas aquí mucho más complicados que Trump. Trump sí puede ser un problema para Colombia, sí, para nosotros. Podría ser un problema, y lo más posible que sí. Pero aquí hay unos problemas complicadísimos. Es una realidad que cada vez es más complicada. Una realidad con mayor inequidad, pobreza, violencia, que parte de esos temas los toca este libro. Entonces yo creo que es eso. Pero bueno. Cuando tú tocaste lo del orden natural,
yo hasta bien entrado a la adolescencia, creo yo, de niño, yo creo que la construcción, cómo se construyó Barranquilla, así eran todas las ciudades del mundo. O sea, uno conoce cuando entra a Barranquilla, sin ser barranquillero, cuando entra por el puente Pumarejo, uno sabe, estos son bien pobres. Y a medida que va avanzando en la ciudad, ya no son tan pobres. Y siguen subiendo. Bueno, aquí ahí ya hay gente con más poder económico. Se parece a Miami. No. Eso es lo que dicen algunos. Como si eso fuera un, no sé. Yo creía que todas las ciudades del mundo eran así, hasta cuando salí. Yo decía, el orden natural es que las ciudades se construyen así. O sea, de un lado los pobres y a medida que van surgiendo, llegan los ricos allá. En todas las ciudades del mundo hay ricos que viven apartados, pero el resto de las personas, sobre todo en las ciudades europeas, uno no sabe la diferencia entre el poder económico que tiene un vecino y el otro, porque todo el resto de la ciudad es muy parecida. Sí, viven ¿De más o dónde menos. sacamos nosotros este tipo de construcción? O sea, porque parece que o sea, los que lo colonizaron a nosotros no tienen sus ciudades así. O sea, que nosotros empeoramos Claro. el orden natural de ellos. O sea, de pronto eso tiene algo... A mí me gusta mucho un ejemplo de una película que se llama El abrazo de la serpiente. Hay una escena que a mí nunca se me va a olvidar en mi vida. No sé si vieron la película. El abrazo de la serpiente. Hay una escena que llega a una comunidad evangelizada por una comunidad religiosa católica. Y bueno, creo que la película muestra que mataron a los evangelizadores. Y cuando vuelven años después, la segunda parte, lo que se ve en la película, encuentran que los nativos habían convertido la religión católica, la habían mezclado con sus creencias cosmogónicas ancestrales. Pero uno diría, bueno, chévere, mezclaron las dos cosas y salió... No, ojo, a veces en las mezclas sale lo peor. Entonces en la escena muestran, tenemos lo peor de los dos mundos. El mundo occidental y el mundo el mundo indígena. Sí, puede salir lo peor de los dos mundos. Y parece que nuestras ciudades tuvieran lo peor de los dos mundos. En esa mezcla, ejemplo, yo a veces le digo a los estudiantes, cuando uno ve economía, en cualquier clase de economía, ese invento de 6 estratos socioeconómicos es un invento colombiano. Eso no existe en ningún país del mundo. Colombiano. Si quieren un invento colombiano, ese es. Uno diría, ¿eso para orgullecerse? No, eso es un desastre. Eso daría vergüenza. Nosotros no solamente, en todos los países hay ricos y pobres, como tú dijiste. Nosotros no solamente nos contentamos con tener ricos y pobres, los estratificamos. Y no contento con estratificarlo, porque uno sabe que los estratos socioeconómicos salieron para los servicios públicos. Esa fue la idea de los años 80, así fue como fue construido, concebido. No solamente nos contentamos con eso, sino que decimos frases como esta: piensa como estrato 5, imagínense. Tú le dices eso a otra persona de otro país, ¿qué? Piensa como estrato 5, ¿eso qué es? Se viste como estrato 6. No, él camina como estrato 1. ¿Eso qué es? Eso lo construimos nosotros. Es que eso no es... en otro país no existe eso. Ese es un invento colombiano. La pregunta más allá de eso es, ¿y para qué inventamos eso? Porque nosotros necesitamos una realidad estratificada en lo máximo. Y ahorita no sale el loco que diga que es 1.1, 2.1, 3.5, una cosa así. Y seguimos estratificando más la cosa. Uno medio, uno medio bajo, medio flexivo. Pero... medio alto, medio bajo. Ramón Baca, un escritor, es nuestro más... Ramón Baca, Ramón Guillán Baca. Me dice un día, bajé de estrato. Bajé de estrato. Ajá, Moncho. Dice, pasé de media baja a popular alta. 2 millones de pesos menos en la universidad. Le bajaron el sueldo. Entonces bajé el trato de popular alta, de media baja
popular alta. Tú sabes que él es un Yo a Ramón sarcástico. lo conozco hace 30 años más o menos. Maestro del sarcasmo. Pero otra vez, así como construimos esa realidad, se puede pensar otra. Es decir, no tenemos que estratificar todo. Cuando dije la frase es, últimamente vengo escuchando una frase, oye, el 93% de Buenavista se parece a Miami. Yo a veces digo, ¿eso es bueno o malo? Es decir, que nosotros, nuestra máxima aspiración es parecernos a Miami, para mí eso es un desastre. Debemos de parecernos a Barranquilla. O tratar de parecernos a nosotros mismos sería magnífico. Pero parecernos a otra ciudad sí es muy... Pero bueno, ahí está otra vez, ahora la colonización made in gringa, ahora sí ya no es europea, sino gringa. ¿Cómo es que se llama la urbanización que le dicen Springfield? Villa Carolina. Carolina es idéntica a la de los... Sí, tía. Yo pienso que el problema más grande que tenemos en nuestra economía es nuestra educación. Mientras en la educación limitada, con parámetros de cualquier ministro de educación que llega o a cualquier oportunidad y establece qué debemos nosotros conocer, qué debemos nosotros aprender, qué deben los docentes enseñar, inclusive en la universidad. Nosotros podemos tener muchas utopías, un libro como el suyo, y no solamente otros libros que también nos dan esas utopías. Pero no, como usted dijo, tenemos que soñar que algún día esto se va a cambiar. Pero nosotros, ¿por qué fuimos colonizados? No fuimos colonizados por lo mejor de España. Por las estratos 6 y 5 de España nos fuimos colonizados. Nosotros fuimos colonizados por los presos que les daban una oportunidad de salir de las cárceles porque nadie quería acompañar a Cristóbal Colón a ir aquí a esta utopía. Nadie. Entonces, él escogía a la gente menos favorecida de España, porque en España no vinieron los príncipes ni la gente de estrato 6 y estrato 5. No, ni siquiera eso, ni siquiera la gente que había estudiado, la gente que... Pero después cuando ya Cristóbal Colón regresa a España y dice que aquí hay oro, es cuando la gente se interesa en los sacerdotes, los frailes. Y los que no eran frailes se interesaban a ver a quitarnos a nuestro oro. El que conoce Italia se da cuenta de que todo el oro que nos quitaron de aquí está en las iglesias de Italia. Está en la Capilla Sistina y está en todas las...